Bueno, pues muy buenas, como decimos en Yucatán. Hace rato que nos lo decíamos en esta cápsula. Hoy nos acompaña el muy ilustre y muy sano y lleno de vigor maestro Jorge Humberto Álvarez Rendón. Buenos días, Gonzalo. Bueno, en realidad, por muchos años, bueno, no fueron muchos años, pero fueron varios, hace años, en un programa que hacíamos que tuvo un éxito tremendo, de corte cultural, pero al mismo tiempo popular, que se llamaba Check de Letras. Sí, porque tenía de todo, ¿no? Tenía de Por eso, todo. como dices tú, tanto podía atraer a la persona ilustrada Sí. como a las personas simples y sencillas, ¿no? Tenía de todo. Sí. Procuramos mantener ese término medio, ¿no? Sí, estaba muy bien. Y ahí yo lo presentaba con unos Con un poema. pareados, versos Sí, pareados, sí. odísticos. Sí, sí. En la tienda de papeles le regalan los pinceles. Los mimos de la tarde lo aplauden con alarde y se oye el sonar de un bandolón. Es el maestro Jorge Humberto Álvarez. ¿Qué memoria tienes, Gonzalo? Me admira. ¿Qué tal? Ahorita me acabas de recordar, pero me retrocedí. ¿Cuántos años tiene eso? ¿20 años? Creo que del 2007, 2000, Sí. por ahí, por esos años. Ya Bueno. tiene, ya tiene más de Sí, ya tiene 15 años. muchísimos años. Y fue muy exitoso, ¿eh? Sí. Fue muy, muy exitoso. Bueno, hace unos días, Maestro Álvarez y yo sostuvimos un debate, lo que hacemos con bastante frecuencia, ¿no? Gracias a Dios, sobre los temas más variados. Y el debate bueno, fue un debate, ¿no? De ideas, debaten y dialogan las personas educadas. A lo mejor yo no soy muy educado. Hay que decir, no es pleito, es debate. Es debate. O sea, que Ya está. no hay un victorioso, no hay un triunfador, sino que las ideas se van enfrentando unas a otras y van saliendo pues chispitas de verdad. ¿Qué es lo que uno quiere con el debate, no? Exactamente. Sostuvimos un debate sobre la exhumación de los restos del general Gonzalo Queipo de Llano y Sierra y de un asistente suyo, un oficial, Bojorquez, pero ahí dicen Bojorquez. La H es muda, en España sigue siendo muda, ¿no? Me parece, ¿no? Y aquí también debía ser, Sí. pero la costumbre ha hecho que digamos así, Bojorquez. Hay que decir algo muy importante, si ustedes me permiten. La J es del siglo XVII. No apareció antes. No. No aparece en la gramática de Nebrija. La Sí, J es no. posterior. Por eso escribimos México con X. Lo pudimos haber escrito con H también y que suene aspirado. Claro. México. Pero bueno, lo escribimos con X. Entonces, su punto de vista, maestro, que usted es el personaje importante. ¿Quién era Queipo de Llano? Queipo de Llano fue un general que nació a fines del siglo XIX y que se introdujo en la milicia y tuvo una carrera llena de altibajos, porque era un individuo muy ambicioso, primeramente. ¿Español? Español, sí, y estuvo en la guerra de África, estuvo en la guerra de Cuba, y después pasó de un bando para otro, porque primero apoyó a Primo de Rivera, después estuvo en el derrocamiento de Alfonso XIII, después Ese es cuando surge la Segunda República. estuvo en la República, estuvo en la Segunda República, Sí. Queipo de Llano, sí, y después, por falta de confianza, le quitaron todo mando y lo pusieron inspector de carabineros. Ajá. O sea, era un individuo que había que tener cuidado con él, porque no era muy fiel, más fiel que a sí mismo, era fiel a él, como lo dijo en sus memorias, ¿no? Yo soy fiel a mí mismo, es lo que dijo él. Y cuando vino el alzamiento, porque también del partido republicano, el partido que estaba en el poder, él se fue apartando. Y después pasa a apoyar el alzamiento de 1936. Él lo hace infiltrándose entre sus conocidos en la zona de Andalucía, donde él era, ¿no? En Sevilla. Y allá en Sevilla él se vuelve el todopoderoso. O sea, la zona de Sevilla la controlaba él. En toda Andalucía. ¿No? Toda Andalucía, no solamente Sevilla, Claro. la parte ocupada, ¿no? Incluso Granada, ¿no?
que estaba Valdés y sus gentes que estaban allá. Entonces, lo que después le va a reclamar Franco, de una manera, es que él se volvió hasta cierto punto autónomo. Le decían, no notificaba a sus superiores lo que estaba haciendo. Dada la cuestión de guerra, pues le permitían hacer lo que hiciera porque, en fin, era su bando, no podían pelear contra el bando. De manera que lo dejaron hacer. Pero muchas cosas que hizo, toda la represión, porque había una norma que decía que sí se podía fusilar a los que estuvieran armados, a los que eran evidentemente rojos, pero él fusiló a personas que solamente por es rojo, ya está. Un vecino decía, son rojos, y fusilaban a esas gentes. ¿Y sabes qué? Un lugar de fusilamiento fue el Paredón de la Macarena. Sí, cómo no, claro. Para que sepas qué símbolo tiene eso. Cómo no, claro. Entonces, una cosa que hacía Quepo el Llano, y se lo reclamaron después, nunca hacía que no se hicieran actas de defunción de los fusilados. Porque una cosa es que fusiles, pero otra que el pariente sepa qué hora murió, cuándo y cómo. O sea, los fusilados se les hace su acta civil, él no lo hacía. No. Es lo que le reclamaron, incluso Franco, que estuvo muy mal eso. En el fondo sabían que había sido por eso después lo eclipsó Franco. Tenía su pensión, pero en el 55 no. Él regresó de Berlín, fue al 39 a lucirse entre los fascistas y volvió. Pero después de eso ya no le dio Franco manejo de nada, porque sabían quién era. Un individuo cruel, un individuo... Yo no sé si estos números están bien, porque no se... Pues hay muchas cosas que se investigan ahorita. Sí. Pero la Guerra Civil Española hubo 150,000 muertos. Sí, una cosa, sí. De ambos bandos hubo atrocidades. Pero a lo que me refiero, que ese señor no solo fusiló, sino que mató a muchos y no dejó constancia de dónde están, quiénes fueron, dónde están. O sea, los familiares no saben de si murió o no. En cambio, los otros, pues sí sabían que lo fusilaron. Se le atribuye a este hombre, entre esos que dice el maestro, 45,000 fusilados, que están enterrados en los campos de por lo menos, ¿verdad? Entre ellos, el poeta infinito, el más famoso. Sí, realmente, cada vez que se dice Quepo el Llano, se evoca la figura de Federico García Lorca. Porque al decir mucho café, yo estaba leyendo el otro día que café eran las siglas, las A, de la cuestión del alzamiento nacional. Eso quiere decir, ¿así? Dale el movimiento nacional. Eso es, café. No era una frase así absurda, no. Eso decía, dale café, quiere decir. ¿De qué estamos hablando? El comandante Valdés, que es el comandante de Granada, sí, manda a prender por la injusta y estúpida denuncia de Luis Lozano. Te digo que denunciaron a quien sea. A quien sea. Es rojo. Está hablando con Rusia, desde su piano, tiene un radio. Cosas absurdas. O sea, no conocían a quién era Federico García Lorca. Bueno, un momento. Valdés creo que era de Logroño. Pero no sé de dónde era, pero no era granadino. Pero, por ejemplo, don Manuel de Falla. ¿Quién es don Manuel de Falla, maestro? Un gran músico, uno de los grandes músicos románticos de España y costumbrista. El amor brujo. Es el autor del Amor Brujo. Ahí se lo va a poner ahorita Juanito, el productor, para que ustedes oigan qué es el amor brujo. El sombrero de 3 picos. Bueno, que mi abuelo. Es un poeta, es un músico que fue a Francia y asimiló mucho y regresó a España a hacer su obra. Él, además, era muy católico. Extremadamente. Tenía sus pecados. Sí, pero tenía su fe arraigada. Se pensó llevar a Federico a su casa, pero Federico García Lorca, en el Romancero Gitano, fíjense ustedes desde cuándo, porque es de los 28, sí, habían sido íntimos amigos por la música popular. Federico García Lorca era un gran músico. Sí, hicieron un viaje juntos de descubrimiento de canciones del cante hondo. Hicieron el primer festival de cante hondo. Desde luego, sí, y además era su maestro de piano. No.
Su maestro de piano era el que tocaba el órgano en la Catedral de Granada. Bueno, pues él le dio clases también. Bueno, era su maestro, claro. Entonces, don Manuel de Falla era muy católico. Y en su Carmen, que es como decir quinta, allá en Granada, son lugares muy bonitos. Recibió a mucha gente, se acogió a mucha gente para que no los maten. Entonces, pero Federico le había dedicado la Oda al Santísimo Sacramento. Sí. Y yo no sé por qué motivo, porque la Oda no infama al Pero sí hay algunas figuras que no son ofensivas, pero que sí tienen una interpretación que a él no le gustó. Puta, y se molestó. El Santísimo Sacramento debe ser respetado completamente. El Lorca se toma licencias, no quiere decir que lo ofenda, pero bueno, no eran los términos, las palabras. Pero maestro, hasta sacerdotes. Ya lo sé. Este sacerdote del sur que colaboraba con esta mujer, ¿cómo se llamaba? Victoria Ocampo. Ajá. Tiene un ensayo muy bonito donde no hay ninguna ofensa al Santísimo Sacramento. Bueno, sí, leído hoy con detenimiento. Eso sí. Pero un señor así como este, que lo sacas de la música y ya no. Entonces, reconciliar. Exactamente. Sí. Aquello era un atrevimiento. No le gustó, y sobre todo que se lo dedicasen a él. ¿Por qué se lo dedicaban a él? O sea, no. Además, en el libro había también la de la Guardia Civil, que le paraba los pelos a cualquiera, sobre todo que la Guardia Civil en aquella época, lo que era la Guardia Civil, ¿no? Era romance de la Guardia Civil. Firmar tu sentencia de muerte para algún día, y en efecto así fue. No solo hablaba de la crueldad, sí. También decía que el Guardia Civil tenía unos cuernotes y barbaridades. Sí. Tenía, por ejemplo, detalle, la Virgencita con su salivita de estrellas, como hacen las mamás, que a veces te quitan con su salivita. Sí. Eso hacía la Virgen. Qué detalle, man. Pero algunos dicen, ay, la Virgen, ¿cómo salivita? ¿Y lo de San Miguel, lo de las piernas de San Miguel? San Miguel y aquella Marte que lleva sus senos, todas esas cosas. No, aunque sí es cierto que eso fue, está en el acta de los mártires, pero decirlo así como que... No gustó. Entonces, no gustó. Sin embargo, fue don Manuel de Falla, pobrecito, ya estaba grande, al gobierno de... Donde estaba detenido. Donde estaba... Y entonces este Valdés, más los Rosales Camacho. Pero no sé qué dice Gibson, pero parece ser que cuando fue Manuel de Falla ya lo habían sacado, ya lo habían dado. No, pero ya, cuando fue, lo dejaron sentado horas. 5 horas. 5 horas, ya habían pasado por las armas a Federico García Lorca, pero ya había intervenido de alguna manera, ya había hablado, parece ser Ortega Gasset. Los Rosales, donde estuvo él, que eran falangistas de Primo de Rivera, o sea, de José Antonio Primo de Rivera, de primera hora, uno de ellos hasta se agarró a golpes con Valdés, se agarraron físicamente para que entregaran a Federico. Entonces Valdés dijo, man, esto está grave, ¿quién sabe a quién agarramos? Entonces le habla a este hombre malvado, Queipo de Llano. Pues sí, porque Valdés se dio cuenta que tenía entre manos algo conflictivo. Sí. Entonces dijo, no voy a tomar decisión yo. Voy a hablar con el jefe, habló con el otro. Tengo a este señor aquí que no sé cuánto ya tenían. Dale café, ya tienes mi autorización, ya está. Bueno, esa es una, ¿ok? Voy a dar otra. 2 más. Hay una grabación que se está poniendo ahora, que pasó esto, donde este hombre dice: yo autorizo a los milicianos del Movimiento Nacional, no son franquistas, vaya, esos son los del Movimiento Nacional, a que violen a las mujeres de los rojos y ellas van a estar contentas. Porque estos rojos son puros maricones. Todos. Todos. O sea, sin excepción. Y nuestros soldados son hombres de verdad. Punto número 1. Y punto número 2. Pues son anarquistas, predican el amor libre, van a estar felices que se la estén beneficiando. Pero ese que pues ya no tenía sus programas de radio. Sí, cómo no. Era su instrumento creo, sí. de comunicación, ¿cómo te diré? De propaganda. Pero digo una cosa repugnante, si se conserva, no, imagínate tú. Esos son los elementos. No, la acaban de poner, la acabo de oír yo, la puso la televisión española. Otra, esa no la oí yo. No sé si está en radio, hago la aclaración. Los rojos, vamos a decir que no eran rojos, todos
Pasa que la República tenía de todo, Sí, ¿no? sí. Y había rojos también. Sí. Estaban quemando iglesias. En Pues Sevilla. sí, pues sí. Y en muchas partes de España. Recordemos que España no tuvo siglo XVIII. No tuvo lo que pasó en Francia. El siglo XVIII es parte de lo que se vive en la guerra civil. Es una ruptura violenta. Exactamente. Y también entre la razón y la fe, que bueno, se complementan. Nosotros como católicos así lo vemos, pero ellos, los rojos, no lo ven así. O la ilustración, vamos a decir, ¿no? Que es mejor nombre que decir la simple república. Bueno, él detuvo la quemada de las iglesias, ¿no? Pero decía, le dijeron, general, están violando a las monjas. Ay, que las viola. Pobres mujeres, van a ser felices. Y sobre todo con nuestros milicianos, hombres sudados. Hombres O sea, las curtidos. monjas. A las monjas. Y era muy católico. Es lo que dice usted. Era un hombre total y absolutamente ambiguo en sus lealtades. Exactamente, no se sabía quién. Por eso se le tenía desconfianza en su cárdex, vamos a decir, militar. Estaba eso anotado allá. Y lo veías que no era de fiar. Entonces, mató, hizo barbaridad y media. Recientemente, las Cortes españolas, Cortes quiere decir Congreso, votó una ley de memoria histórica. Y dice, bueno, ningún homenaje, primero, ningún homenaje en las calles, vamos a decir, que tienen los nombres de estos generales. Había una calle en Madrid que se llamaba Queipo de Llano. Ningún monumento, ningún esto, ningún otro, muchas cosas, ¿no? Y los restos de estos individuos que no estén en lugares públicos. Comenzaron con Franco, Sí, comenzando por Franco. Los sacaron del Valle de los Caídos. que era la tumba principal. Sí, que era la tumba principal. Él es el autor, el creador del Valle de los Desde el Caídos. monumento. Y se fue. Franco era tremendo, ¿no? Desde luego, no hubiera durado tanto en el poder. Cuando viene la cuestión de que hacen el Valle de los Caídos, que es tremenda cosa, así muy grande, que está bajo el convento de no sé qué orden, los dominicos, no, Dominicos. agustinos, o no me acuerdo ahora. El que era muy popular después de muerto era José Antonio Primo de Rivera. Y exhuman los restos de este pobre hombre que lo fusilan en Alicante antes de que empiece la guerra civil y lo llevan al Valle de los Caídos. Qué cariño tenía que ver José Antonio Primo de Rivera, que hasta quería la nacionalización de la banca, la reforma agraria, Sí, pero... los sindicatos, todo lo contrario del franquismo. Exacto, pero era una forma de jalar una parte de la población Eso. y la opinión pública. Entonces, Y ahí él fue fundador de la falange, de ahí Claro. Franco se volvió falangista y todo. Sí. Exactamente. claro, se aprovechó. Bueno, acabo de leer en la última edición, que creo que es de 2020 o 2018, no recuerdo en este momento, de Ian Gibson sobre la muerte. ¿Se lo dije a usted? Sí. Ian Gibson es un irlandés que durante muchos años ha investigado Desde los la 60s. muerte. Llegó varias veces a España en la época que era muy cerrado esto, nadie lo quería hablar, y él poco a poco ha ido deshebrando esta cuestión que era mistérica. ¿Por qué lo mataron? ¿Por comunista? ¿Por homosexual? Nadie ¿por hablaba. qué? ¿Por qué? Entonces hoy se da uno cuenta que es una amalgama de todas estas cosas. Nada, maestro. Sí, Es nada. lo que usted dijo de Queipo de Llano. Mátalo, porque ese pobre Dioscoro Galindo, González Galindo. Ese pobre maestro del pueblo. rural, O sea, dos banderilleros. pobres. Pobre gente sencilla del pueblo. A lo mejor ni sabían qué era el Pero socialismo. basta que fuera maestro, porque ya fue sospechoso, vamos a Sospechoso. matarlo, punto, ya. Ya está. Eso es horrible. Sí, por eso. Un pobre maestro de pueblo. No había fundamentos, te digo. Sí. Mataba al que le da la gana, punto. Bueno, entonces viene una cosa, mandan una orden, la Comisión de Memoria Histórica, a la Hermandad de la Macarena, porque la Hermandad de la Macarena no está exactamente en manos del clero, sino de una cosa que es una basílica que está en manos de una hermandad, donde hay sacerdotes. Claro. Y le mandan una carta y dice, oiga, ¿qué pasó? Usted no ha exhumado los restos
de Queipo. Queipo de Llano, este general abominable. Bueno, pues sí, vamos a exhumarnos, adelante. Entonces, una madrugada se presenta una camioneta, antes se decía carroza fúnebre, una serie de gentes, La familia de Queipo. la familia de Queipo, una mujer que se puso a insultarlo, exhuman los restos y se los llevan, quién sabe dónde, no sé, se los entregan Pues a a la su familia. familia, pues. Allá. Entonces, la postura del maestro Álvarez es que es algo correcto. ¿No es así? Yo considero que sí, porque primero hay que hacer una obediencia a la ley. Hay que obedecer la ley. Eso de que debe reposar porque es un muerto, ¿estás de acuerdo? Nadie se lo pide. Que repose con su familia. Que su familia le ponga una tumba y lo recuerde y le ponga flores. Pero no puede estar en un sitio público, maestro. Y una iglesia es un sitio público. Es lo único que se dice. Lugares públicos, no. No con su lápida, no con nada. Un epitafio, nada. O sea, como le quitan la calle, igual esto. Vamos a decirle que su familia que se lo lleve, para que no esté aquí. Para que no haya ese choque entre lo que es la iglesia. Creo que a la iglesia le beneficia que un asesino no esté allí. En última instancia. No, maestro, porque acuérdense que hay gente de derechas Ya lo sé. que lo ven como... Dios es misericordioso. Sí. Y quizá que pues ya no haya tenido su momento de arrepentimiento, no sabemos. Eso es cosa de Dios. Pero si yo voy a una iglesia y veo que pues ya no allá, y asocio eso, no me gustaría verlo, va. Bueno, mi opinión es diferente. Primero, Queipo de Llano no está allá, los restos esos, pues quién sabe de qué. O sea, sí son de Queipo de Llano, pero está haciendo un daño a la familia. Punto número 1. Me recuerda cuando en la guerra de castas, un general del lado de los blancos exhumó a uno de los indios, lo fusiló y lo volvió a meter. Sí, eso parece la Inquisición. La Inquisición sacaba huesos, los quemaba. Los quemaba. Sí, era nada más infamar. Eso Para no existe en la infamar. historia de la humanidad, no es común en la historia de la No. humanidad. No es común. Sí, lo heredamos de España, eso. Eso es muy... Digamos, de la Inquisición. La Inquisición, La Inquisición que exactamente. torturaba hasta cerdos, hasta gatos, una cosa horrible. ¿Qué tal? Poseídos, supuestamente. ¿Verdad? Entonces, en primer lugar, pues, un pueblo que no respeta la paz de los sepulcros, pues no respeta nada. Es un asesino, sí, pero esos son sus restos. No sé, ¿para qué? Los van a trasladar a otro sitio donde puede reposar Correcto, en esa paz. es una... Exactamente, no lo están tirando a la basura. Bueno, sí. No lo están... Hay una orden allá también que dice que algunos los tiren, quién sabe dónde, ¿ah? Bueno, si no tienen familiares, pues se tiene que ver dónde se ponen, en una fosa. Pero ya te digo, no hay aquello de destruir sus restos, humillarlos. Por eso se hace de noche, para que no haya gente allá gritando y diciendo cosas. ¿Ya me entendiste? Sí, claro. La protesta que hubo al día siguiente, masiva, de gente que perdió a sus parientes por culpa de ese señor. Sí. O sea, tú haces la exhumación al mediodía y eso es un desastre, ¿no? No, tiene que ser de noche, discreto, por respeto a la familia, todo lo que sea. O sea, hasta allá. Sí, porque muchos todavía, imagínense usted, hay pues hijas de los muertos, hijos de los muertos. Pero que no saben a veces ni tendrán dónde están. 90 años, no sé cuántos. ¿Cuándo murió? Pero nietos, sí. ¿Cuándo murió? ¿A qué hora? ¿Quién? ¿Qué día? ¿Dónde está encerrado? Menos. Bueno, Federico, no sabemos dónde está. Bueno, pero hay un punto muy importante. Si un pueblo no es capaz de hacer las paces con su pasado, no puede vivir en paz ni va a llegar a ningún lado. España ha vivido peleando entre dos grupos. Las guerras carlistas, todo eso, desde el siglo XIX antes, ha vivido en un pleito permanente. Sí. Cuando yo vi eso, yo dije, pero que este pueblo del que venimos no sea capaz de ponerse en paz con su pasado. ¿Qué memoria histórica, ni qué niño que se murió? Y fíjate que esto, y en esta relación de mestizaje, las dos vertientes que nos hacen
por parte de los indígenas. Sí. Los indígenas están peleando unos con otros. Ah, toda la vida. Por Toda eso la fue vida. la conquista. Sí, pues dominaba el otro, esclavizaba mataba a esos otros. Europa toda la vida La vive en guerra guerras florida. 100.000 años, ¿eh? Entonces, un pueblo que aún no existía, pero que poco a poco iba a formarse España. Entonces, ese pueblo tan dividido, tan opuesto, con otro pueblo también dividido. De ahí que seamos nosotros así todavía hasta hoy. Esa es otra cosa. Eso es lo que yo decía al maestro Álvarez. Somos la solución térmica y enlaminados con más de 40 años de experiencia, esforzándonos por dar un servicio personalizado. Selma Muro y Techo. Realizamos acabados de lámina galvanizada pintada, aluminio, acero inoxidable y vinil según los requerimientos en calibres que en el proyecto necesite. Utilizamos los calibres de lámina que usted requiera inyectadas con poliuretano de 46 kilogramos y metros cúbicos. Proporcionamos la mayor capacidad térmica con el proceso de inyección y con el sistema machembrado con ganchos internos. Se garantiza la hermeticidad de nuestros paneles al armado con una recuperación de desensamble de un 100%, lo que permite ampliar, modificar o recuperar los materiales en el caso de requerirlos, sin perder las bondades de los paneles. Así tendrán una inversión directa y un ahorro energético. Realizamos casetas de vigilancia, cajas térmicas para camiones a la medida que solicite. Elaboramos colchonetas, cortinas hawaianas, oficinas y puertas para andenes refrigerados y cámaras frías. Si estos no se ponen en paz, no son capaces, Dios mío. Se pelearon mi mamá y mi papá, se divorciaron. Mis abuelos se pelearon. Y voy a seguir, yo admiro a muchas familias, y yo siempre se los digo a mis hijos, que el papá tuvo un tremendo pleito con el tío no sé quién por cuestión de herencias, se medio mataron, se embargaron, Sí, pues, se persiguieron, pero los hijos no heredan los pleitos. No deben. No deben heredar la bronca. ¿A dónde vamos a llegar? Y pensé en Exacto. México, en mi país. Pues exacto, o sea, Si nosotros no nos pone un país, seguimos reclamando cosas que pasaron hace favor. 500 años, cuando las injusticias están a la vuelta de la esquina, Decía. hoy. eso es lo que está ¿Cómo pasando en México, en tratamos a los parte. indígenas? Hoy. Bueno, con todo respeto, yo no quiero contradecir a nadie, ni quiero tener ningún problema con nadie. Porque no, como decía Borges, porque no, por favor que mis ideas no ofendan a nadie. Decía, eso de estar conservadores es un lenguaje del siglo XIX, maestro, de la guerra de reforma. Sí. Es ganas de confrontar la Es que te sociedad. voy a decir una cosa. El ser conservador, digo, no es un crimen. No debía ser un crimen. Muy bien dicho. Yo soy conservador porque quiero ser conservador. Claro. Como tú eres liberal. Y un momento. Y la función, como vemos en Gran Bretaña, del gobierno es lograr, sea cual sea El equilibrio. Exactamente. Equilibrio. Sea estar en el bando que estés. Exactamente. Buscar el acuerdo para que la sociedad no entre en conflicto. Exactamente. Y frenemos el desarrollo social. Ahí tienen la figura de la reina, Exacto. que es el equilibrio. La unión. Es la permanencia, la tradición. Aquí viven conservadores y liberales, con los mismos derechos y todo. Claro, hay urnas para decidir. Ahorita gobiernan estos, mañana estos otros. Pero la democracia es eso. Pero decir, estos son malditos porque son conservadores, a fusilarlos, güey, es lo que hemos hecho nosotros. Sí. Eso hicimos. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo puede estar bien seguir? Vamos aquí en Yucatán, pongo un ejemplo. Una ley de memoria histórica. Vamos a seguir peleando con los indios. Fuera todos los que tienen apellido maya de la ciudad de Mérida. Que se vayan a Santa O a Cruz. la Santa inversa, Cruz. o a la inversa. O fuera todos los Maldecir. lo que quería Cecilio Chi, ¿no? Sí. Jacinto Pat, líderes de la guerra de castas del lado de los indios, decía, vamos a encontrar la manera de entendernos con los blancos, ya somos un pueblo, ya tienen 300 años aquí, no sé cuántos años. Y el otro decía, no señor, porque desde que estén pisando nuestra sagrada tierra, acuérdense ese que tenían ese concepto, nos están ofendiendo. Pero digo, incluso los nacidos aquí, Y y claro. por generaciones, yo tengo 300 años en mi familia aquí, no es mía esa ¿Y tierra qué todavía. Bueno, Yo soy de aquí, entonces ¿dónde soy?
¿Qué le hicieron a los judíos en Alemania? Yo tengo aquí 500.000 años, exactamente, no, decía, ¿y por qué me quieren? Ahí tienes la atrocidad. Sí, así. Pero eso, lo que dijo el maestro Álvarez, voy a hacer un pequeño resumen. Lo que dijo ahorita, de que la función del gobierno es buscar el equilibrio, y esa es la democracia, es lo que justamente no hacen los gobiernos fascistas, como Hitler, ¿no? Había judíos que tenían 1000 años en esa Me acuerdo de una película que se llama El Buque de la Muerte, donde estaban llevando a judíos en un transatlántico, y de repente empiezan a cantar los judíos una canción alemana, mientras están tomando cerveza, y dice un camarero que era nazi, y estos judíos están cantando canciones, y le dice el otro, son alemanes, estaban llorando por su patria que habían perdido. Sí. Porque podían ser judíos, pero eran alemanes, hablaban su lengua, sus costumbres. Tenían sus tradiciones judías, desde luego, como tenemos todos. Pero eran alemanes y los sacaron. Era, vamos a decir, dos problemas tenían ellos. El problema de ser judíos y el problema de ser alemán también. Era más doloroso. Es muy conmovedor, hablando de los judíos y los alemanes, es muy conmovedor porque el Yiddish, que es el idioma que hablan los judíos de Europa Oriental, no es más que el alemán antiguo. Bueno, ¿se puede entender lo que habla Yiddish con que habla alemán? Un clásico que escribe en alemán, Franz Kafka. Franz Kafka. Alemán escribe, sí. Porque es su lengua. Mahler es un gran autor alemán, pero judío. Max Bruch, o sea, todos Mendelssohn, o sea, están dentro de la cultura alemana. Si lo sacas, bueno, pues es un fanatismo, una cerrazón. Bueno, volviendo a lo nuestro. Imagínense que digan, que se vayan los blancos de Yucatán. O sea, y lo digo no por decirlo, por una evocación o por un ejemplo del pasado. Aquí seguimos todavía con el asunto yo sé que a tampoco le gusta a usted tanto, pero yo pongo el ejemplo de la estatua de los Montejo. En eso pensé cuando vi esto. En el 2010, bicentenario de la independencia, Mérida lo festejó poniendo la estatua de los Montejo. Algún día... El momento más inoportuno. Por favor, ya tenían su paseo. No estamos peleando con nadie. Sí, como dice Juan Villoro, ¿no? En aquel libro, sí. Llega y ve Panadería Montejo, sí. Colegio Montejo, cerveza Montejo, Paseo Montejo. Sale fiestas Montejo. Todo era Montejo aquí. Sí. Sí, ya. E incluso poner el estatua, pues ya era... Pues un poco un exceso, ¿no? Ya. Entonces, tenemos que hacer las paces con nuestro pasado. No seguir en disputas. ¿Me entienden? No seguir. En virtud de este agravio, el 6 de enero del próximo año, en la mañana, el día que se hace la misa por la Fundación de Mérida, el maestro Álvarez y yo vamos a ir a cantar a la puerta de la catedral Cara al Sol. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Espérame ahí sentado. No voy a cantar Cara al Sol. Cara al Sol. Las golondrinas de... Es el himno. Estamos un poco de broma, ¿no? Con todo respeto. El himno de Franco. De los falanges, la falange, ¿no? Qué horror. Que lo hizo José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Sí. Cara al Sol con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer. Sí. No es fea la letra, ¿no? No. Si con ella me encontrará la muerte, si me lleva. ¿No? Ese es el himno de la falange. Que por cierto, jalar la cuerda de un lado hace que el otro lado la siga jalando. Ahí está ese grupo, ¿cómo se llama? Vox, ese grupo español. Sí. Horrible, de ultraderecha. Y están ganando votos. Sí. Ya en Italia ya ganó la falange. Que querían volver ahí sí, allá hacia el fascismo de Don Benito. Bueno, Don Benito también era un personaje, pero Don Benito era un poco más culto, era un poco más... No, y no era un asesino, no era un asesino, como el otro, era ¿no? más no. ¿Cómo era más un hombre de más luces, no? Sí. Nada más, menos fanático. Envolvió al pobre de Rapón
Lo hizo. Lo hizo meterse en esa porquería. Pobre, un poeta. ¿Por qué muy no bueno. quiere usted ir a cantar Cara del Sol? Si es rapán, así el saludo y todo. Sí. Cuando llegó en los Estados Unidos, para no matarlo, lo metieron pobrecito. 20 años un asilo de locos. Cuando lo vio Paz, que ya lo habían sacado y todo, ya no tenía voz. Imagínense 20 años. No, por Dios, ya. Bueno, lo que queremos decir, bueno, yo quiero decir, creo que el maestro también, aunque esté de acuerdo con la medida de que hayan exhumado los restos de este viejo detestable, es abominable, un monstruo, ¿no? Desde luego. Y un saludo, porque esto nos van a ver en España, algunos españoles, un saludo a todos, un abrazo a todos los deudos de gente que fue fusilada, sobre todo con más... A la zona, los andaluces, de los ¿no? Porque andaluces. no olvidemos que nosotros nacimos casi en Andalucía. Bueno, usted no. De ahí usted salieron, está no, de ahí nacieron las carabelas, Sí. ahí se planeó Yo, todo. mi familia La viene de caída de Sevilla. Granada impulsó el descubrimiento. Ese año 1492 El mundo cambió para sucedieron más cosas. No solo la gramática de Nebrija, la expulsión de los judíos tan penosa y el viaje de Colón. Tres cosas concatenadas, ¿no? Y por eso es que los conquistadores que vinieron acá llevaron ese espíritu de reconquista, de lucha, de saqueo, de oro. Porque Cortés y esos habían nacido en el siglo XV. No el XVI, no eran renacentistas, eran medievales. Medievales. venían de una lucha. Bueno, por eso. Sí, por eso ellos tenían eso de botar templos, Sí. como lo hacían con los O sea, musulmanes. entrar tierra, como decía, entrar tierra. Incluso en Andrés de Tapia dicen que hay un momento en que vieron a Santiago peleando con ellos. ¿Vienen qué? ¿Vieron a Santiago? Jesucristo. Sí, eso dice Andrés de Tapia. Caballo blanco. O sea, el Santiago Matamoros Matamoros. ya estaba ahí, luchando contra los indígenas. ¿Quién es Santiago? Vamos a poner en Es un contexto. apóstol que supuestamente... Su apodo, su nombre, ya lo hemos dicho, es Jacob, que es traducido es el otro Jacobo, es el hermano de Juan. No, porque había dos Jacobos. Sí, sí, El uno- hermano de Jesús. Sí, el que se quedó quedó en Jerusalén. Santiago, ese era otro. Ese era otro. Ese que era quedó en otro. Jerusalén. Este es el que viajó. El hermano de Juan que fue a Supuestamente- conquistar Sefara, evangelizar Sefara, que es España. De bien, sefarditas. Ejemplo, ahora que estaba usted diciendo esto, hay una cosa muy bonita. El sefardí es el español del siglo XVI, el que guarda. Claro. Pero Conserva todos esos vocablos sí, todavía que se sí, perdieron. sí. Sí. Topar. Tiene un por gran valor, encontrar, un gran valor. ¿no? tiene. Sí. Parir, que ahora no se dice, no tanto, ¿no? Ahí fue a dar a luz Jesucristo, ¿no? Mi abuelo cuando alguien estaba en estado decía, está en estado de buena esperanza. Pero hay otro detalle del pasado que Ya se alivió, por decir. Jesucristo. Por decir, ya dio a luz. ya dio a luz. Hay otro detalle, casi todos los sefarditas hasta ahorita tienen una llave De su casa. de Toledo, que le entregan a la niña, porque la judería te viene por la mamá. La niña más grande guarda la llave de Toledo, de nuestra casa, por si volvemos. Ay, qué motivo está eso. Eso está muy bonito. Precioso. No tiene ninguna. No, Por eso no, el rey que se fue, arrancó a correr. No a correr porque no puede correr el pobre. Pobrecito. Pero también hizo sus fechorías, maestro. Entonces, ese rey que se fue, dijo en el 92, todos los descendientes de sefarditas tienen derecho a la ciudadanía Claro. española y de toda la Unión Europea. Todos tienen derecho. Nada más hay que acreditar que eres sefardita, que eres judío sefardita, vas allá y te dan tu... Sí, sí. Y muchos lo han hecho, Y ellos no tienen ningún rencor contra España, No tienen por qué tener. pues lo sacaron los reyes Pues católicos. sí, pero bueno. Ellos comprenden que esas situaciones políticas no se pueden tener rencor hoy. ¿Cómo vas a tener rencor hoy? Por una cosa que pasó hace 500 años. Por El Dios, representante- con otro pensamiento, otro concepto del mundo. Ya pasaron muchos siglos para que sigamos todavía. Entonces, ¿por qué dice usted que está bien que sigan ahorita moviendo? Porque no solo son los restos, hay un montón de cosas. Pero eso es reciente, maestro. No puede Sí. decir que pasaron siglos. Todavía hay nietos y hijos de los que mató ese hombre.
Sí que no me puedes decir. Bueno, yo lo único que digo es que todo acto que favorezca la paz con el pasado, miren una cosa, esta es una frase de George Orwell que yo siempre he creído en ella y celebro. El que controla el pasado, controla el presente. El que controla el presente, controla el futuro. Pues sí. Si Pues no nos depende. ponemos en paz con el pasado, no nos vamos Nuestro a poner, futuro es incierto. no nos vamos a poner en paz con el presente. Nunca nos vamos a poner en paz. Seguimos todavía, a España, sigue las dos Españas. Como dijo Antonio Machado, españolito que naces, que Dios te guarde. Alguna de las dos Españas te va a secuestrar. Viven peleando. Y nosotros, pues ya estábamos puestos en paz, maestro. Así es. Y ahora estamos peleando. O se pretende que prenda otra vez. Pues sí. Pero hay gente que le interesa esa discordia. ¿A quién le puede interesar? Ay, mapito. Es Dice que un está dicho, loca. al río revuelto. Ganancia de pescador. Exactamente. El alboroto Pues le no le debe produce interesar. beneficios a ciertas personas. No le debe interesar Ay, a pues. nadie, porque francamente... Yo sí me doy cuenta de eso. Voy a decir una cosa también, y usted estará de acuerdo conmigo, porque lo sabe usted. Un país donde sus habitantes se ponen a pelear, y su gobierno también, en una facción o en otra, ese país se va a destruir. Se va a destruir. Eso fue lo que pasó con España. Señores, España, y yo la visité a finales de los 70 todavía. Iba uno por los pueblos de España, pobrísimos, labriegos, prácticamente analfabetas. Por eso les daba vergüenza a los españoles. Son los españoles que venían de haber trabajado en la Alemania. Veían esos pueblitos españoles tan sucios, tan, Sí, tan hombre. pobres, miserables, esas carreteras tan mal hechas. Decían, no podemos ser Europa. Hoy vas en España y lo ves ahora. Todo tan limpio, tan ordenado, esos Coño, pueblitos. esas carreteras. Esos pueblitos. Esos pueblos. Tan hechas de nuevo. Ves Tan lindo, ves tan esos todo. súpers, escuelas, todo. Va uno a una plaza. Eso no se veía, estoy hablando. Acababa de morir ¿Te Franco. acuerdas de esa película del viaje de Alfonso XIII a las Urdes? Sí, hombre. ¡Qué miseria, por Dios, qué barbaridad! Con todo respeto, y los que venían a principios de siglo, era gente casi analfabeta, maestro. Ay, si lo dices. Que era Gente casi- pobre, sí, gente era gente pobre. Venía a hacerse aquí la vida. Venía a hacerse en Sí, América, muertas de hambre. Pero ahora iba usted cuando todavía acababa de morir Franco unos años. ¿Me Y entiende? todavía estaba levantándose. Qué y si va usted ahorita a ese mismo pueblo, qué belleza, qué lindo, qué iluminación en la plaza, en la iglesia. Orden, Qué limpieza, orden, qué respeto. cosa tan Eso es lo que- hermosa. Es servicio tan médico. lindo España, es tan... Pero, Ahora dices, es Europa esto. sí, Es Europa. pero ellos, cito a Luis María Anzón, aquel director del ABC por muchos Sí. años, y bueno, ese se lo perjudicó el franquismo, lo sacó. Él dijo, todavía el español dice España y Europa, ¿no? Porque los franceses dicen, África empieza en los Pirineos. Ay, sí, está fácil, pero muy ofensiva. Es una frase muy ofensiva. Muy ofensiva. Sí, España es parte de África, no es Europa. Y ahorita, dice Luis María Anzón, yo cuando me pude haber imaginado que con la misma moneda iba yo a pagar en Frankfurt que en Madrid, si nosotros éramos... Quizás los franceses lo dicen porque ellos detuvieron a los árabes allá entrando. Sí, cómo no. Cuando quisieron pasar, Charles Martel les dijo hasta aquí. Se acabó. No entraron a Francia. Pues España era un reducto bárbaro. ¿Cuál Era- bárbaro? O los sea, árabes. muy bien, estoy de acuerdo. No, Pero- no nos podemos extender más, pero ¿cuál bárbaro? O sea,
La escuela de traductores de Toledo. No, desde luego, Por favor. los árabes tenían el No, álgebra. la Y medicina. tenían la influencia directa de Aristóteles, todo lo llevaron. Aristóteles no lo conocían hasta que los filósofos árabes lo aportaron. O sea, no eran bárbaros los árabes, pero venían acompañados de guerreros de Túnez, o sea, no era la cultura europea, vaya. Yo, la paz de los sepulcros es la paz de las ciudades. El que se estén profanando, yo respeto su punto de vista, aborrezco a Queipo de Llano, no tengo ninguna clase de simpatía más que bastante aborrezco a Queipo de Llano porque esto fue un descarado y un maldito hombre, y además porque mató a Lorca. Y a gente tan sencilla, también francamente, estar matando a gente que ¿qué daño podía hacer un pobre hombre que no tenía una pierna, por favor? Unos banderilleros, por favor. Venir a matarlos, que porque eran no sé qué. No sabían ni lo que eran. Con trabajo sabían cómo se llamaban, por favor. Y los pasas por las armas. ¿Qué es eso? Eso va a volver a pasar en España. Van a seguir viviendo en guerra. Eso va a pasar en México otra vez. Vamos a vivir en guerra como en el siglo XIX. Hasta que llegó don Porfirio, nos pusimos en paz. Vino la revolución, nos pusimos en paz. Vino don Plutarco Elías Calles, nos pusimos pues en paz. Pues están poniendo elementos de discordia. Prohibir los nacimientos para Navidad. ¿Quién prohibió eso? Sí, se está prohibiendo en la Ciudad de México. ¿Para Navidad? Sí. ¿Y por Porque qué? no debe haber señales de ninguna fe. Porque hay muchas religiones. Destacar una no es justo. Prohibir poner los... No se puede poner nacimientos en lugares públicos. ¿Ya se aprobó eso? Ya, en el Distrito Federal, sí. En el Distrito Federal ya se aprobaron barbaridades y media. Sí, que se van a aprobar en todo el mundo, sí. Ya se pueden casar las personas del mismo sexo, pueden sí. adoptar niños. Hasta te puedes casar con tu perro si quieres. Puedes salir vestido como te dé la gana. Es más, si eres desde trans, puedes ir a un hospital y te dan la operación gratis. Ahora, si tienes cáncer, tienes que pagarlo. ¿Y dónde te la dan? Porque Y si se te la mueren dan, los niños. y si te la dan. Pero si eres trans, tienes derecho a que te María corten. sería el colmo que prohíban poner los nacimientos. Sí, señor. ¿verdad? Bueno, vas al súper y encuentras algunas bolsas que dicen felices fiestas. ¿Qué fiesta? ¿A qué fiesta están refiriendo? ¿A la de un pueblo? ¿Qué fiesta? La Navidad. Bah. Ya. Por eso los gringos... La Coca-Cola inventó Santa Claus y los gringos lo tomaron porque había de todas las religiones, sobre todo Claro, judíos. y Santa Claus es rojo, como la Coca-Cola. Coca-Cola, pero lo sustituyeron por Cristo. Ajá. Ya no se puede. Y el que está festejando a Santa Claus, ya lo dijimos, oiga nuestra plática de Navidad, que nosotros damos casi cada año. El que festeja es lo contrario a la fe, es la magia. Ya me entendí, Santa Claus El la magia. capitalismo Entonces, absoluto. Cuando confirmamos, juramos, y nuestro padrino que vamos a renunciar a todas creencias A las de magias. pompas de Satanás. Exactamente. Sería una pompa de Satanás. Bueno, pongámonos en paz, hagamos una lucha, un esfuerzo. Yo cuando vi eso en la madrugada, a las 2:15 de la mañana, se los voy a notificar, el maestro Álvarez me manda un WhatsApp y me dice, estoy viendo ahorita el canal de la televisión, me toma la foto de su televisión, están exhumando los restos del maldito Queipo de Llano. Habíamos hablado de él unos días antes. Unos días antes, 2:15. Cuando dije yo, algo pasó, Dios mío, ¿qué está pasando? No, y entonces ya aprendí yo para verlo también. Pero me sentí muy conmovido, me sentí un poco ansioso. Pienso que España puede volver a caer en sus guerras. Y pienso en México, que hay gente que está terca en que vuelva a haber dos Méxicos y que nos volvamos a meter en pleitos y jalotones y bofetadas y puñaladas. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuándo vamos a ser un país de altura y que podamos darnos la mano con el contrario? Así es. Esa es la forma de vivir.
piensas distinto, que decía el maestro Álvarez, bueno, yo tengo una virtud, tú tienes otra. Eso sucedió en la Escuela de Traductores de Toledo, por favor. Claro. Los judíos, Árabes mamones, los árabes y cristianos. Juntos. Juntos todos. Bueno, si le agradezco mucho al maestro Álvarez, si esta cápsula grandísima, que no es cápsula, esto ya es una inyección, le gustó, suscríbase a este canal, si no diga lo que le parezca, no importa. Vea la próxima, a lo mejor si le gusta.